Muy bien, hermanos, me va a ayudar también a leer algo de las placas Martín para que me alcance la voz para esta noche. Estamos en un capítulo interesantísimo de la Biblia, Génesis, capítulo 4. En el capítulo 3 tenemos el comienzo del pecado, pero en el capítulo 4 tenemos el progreso del pecado, la continuidad. Lamentablemente, el hombre volvió a hacer de las suyas y entregó a la tierra a una vida de mucha violencia. Así como lee la primera placa, no sé si está Martín. Caín y Abel, dos caminos diferentes. Génesis 3 es la primera caída del hombre. Génesis 4 es la segunda caída. Pero ahora hay buenas nuevas, ya que la caída del hombre trajo el Evangelio de Dios. Muy bien, una gran diferencia es que luego de la caída del hombre en el capítulo 3, Dios estableció una promesa de bendición. Como Dios iba a revertir ese proceso de deterioro. Fue la gran promesa de Génesis 3:15, que ya insistimos muchas veces, pero no nos cansamos de anunciarla, ¿no? Donde Dios establece, al hablar con aquellos que habían caído en pecado y con la serpiente, que fue el agente tentador, que Dios establecería que vendría la simiente especial de la mujer. No menciona al hombre. Es por supuesto una alusión a la venida de Jesucristo. Y se establecería a partir de allí una guerra sin cuartel. Y justamente el capítulo 4 de Génesis es la prueba de esa guerra sin cuartel. ¿Por qué? Porque Satanás toma el corazón de Caín. Satanás no es todopoderoso y conocedor de todas las cosas como Dios. Y entonces él posiblemente, como escuchó la promesa de que una simiente especial le derrotaría, supuso que podría ser Caín. Y cuando vino el segundo hermano, supuso que también él. Entonces tomó el corazón de Caín y quitó la vida de Abel. En realidad el descendiente de la mujer, del cual con el paso del tiempo vendría el Salvador, sería Set, que en el final del capítulo 4, Eva manifiesta que es el hijo que suplanta a Abel. Así que bueno, vamos a la placa segunda. Una desobediencia trajo una ruptura del hombre con su creador, consigo mismo, con la naturaleza y con su cónyuge. Segunda. Desobediencia muestra la ruptura entre los hermanos y el inicio de una cadena ininterrumpida de violencia entre los hombres. Fíjense, el hombre había sido creado y vivía en armonía con su creador, con su esposa antes del pecado y con todo el escenario de la creación. Eso quedó en el olvido cuando el pecado empezó en la raza. Pero había algo que todavía no había sido roto, que era el vínculo, la fraternidad entre los hermanos. Y fíjense que en el capítulo 4 aparece 7 veces la palabra hermano. Génesis 4:2 la primera vez. Después Génesis 4:8 2 veces. En el 9 2 veces. Y por último en el 10 y en el 11. 7 veces. Y cuando en la Biblia se establece un énfasis es porque es algo muy importante. Por eso, gracias a Dios, que la fraternidad del hombre a través de Cristo podemos recuperarla. En el día de hoy muchos, desde el punto de vista secular, sin auxilio de Dios, pretende que el hombre se establezca en relaciones libres y sanas. Sin embargo, la realidad nos demuestra lo contrario. Ahora fíjense, en la placa 3, vamos a ver las coincidencias que hay entre Génesis 3 y 4. Coincidencias entre Génesis 3 y 4. Elección significativa. Tentados por un animal. Caen en la tentación y hay consecuencias. Dios aparece preguntando. Los humanos esquivan la pregunta. El perpetrador es maldito. Deseo invertido. Trabajar la tierra será más difícil. Echados de la presencia divina. Muy bien. Cuando dice son tentados por un animal, uno dice, ¿cómo? Eva sí entendemos que fue tentada y por supuesto también su esposo Adán por una serpiente que dice 3:1 que era un animal astuto. Pero ¿por qué decimos que como un animal? Porque cuando Dios advierte
a Caín la posibilidad de su caída en el pecado, le dice que el pecado está agazapado. Y otras traducciones, no, por supuesto que no es ningún animal, pero da la idea que está agazapado como si fuera un león o un oso para atraparlo. También cae en la tentación con consecuencias. La maldición de la tierra fue en el primer caso, la pelea continua entre hombre y mujer por espacios de poder, consecuencia también. Y en el caso de Caín, también trae las consecuencias, que es aún todavía peor obtener el fruto de la tierra y el hecho de andar vagabundo o errante por la tierra. Dios aparece preguntando en ambos casos, pero se llama el lamento de Dios. Y en ambos casos dice, ¿dónde estás tú? Es la misma pregunta repetida, ¿no? Por supuesto que en ambos casos hay excusas. Una que transfiriendo la culpa a los demás, y en el caso de Caín también, diciendo, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Y por supuesto que sí lo era. Y el deseo invertido, porque en ambos casos se usa la palabra deseo. Tu deseo será para tu marido. Y en el caso de Caín, también dice, verso 7, a ti será su deseo. O sea, si el pecado llegaba a conquistar, cosa que ocurrió en Caín, pero Dios lo previno antes que ocurriera, explicaría que el hecho de que el hombre aceptara la tentación se ponía como esclavo de aquel que era el tentador, y su deseo iba a ser siempre satisfacer los deseos del tentador. Ahora, ambos tenían un oficio diferente. Quiero decirles que cuando uno lee que Caín era agricultor y Abel era cuidador de ganados, el hombre en el inicio de la historia era vegetariano. ¿Cómo lo sabemos? Porque Génesis 1:29 dice que dijo Dios que nos había dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Y dice allí, os serán para comer. ¿Cómo sabemos que luego se introdujo en la dieta, algo que nos gusta a todos, ¿no? La carne de los animales? Y dice, luego del diluvio, cuando Noé ya bajó todo aquel zoológico flotante para transformarse y multiplicarse, Dios dice que podemos comer de todo lo que se mueve, Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Entonces la pregunta es, ¿para qué cuidaba ovejas y para qué las mantenía? Bueno, de la oveja no solamente se saca carne, sino otros productos, en especial para poder cubrirnos. Pero ahí también había un sentido más importante. ¿Con qué iba a hacer Abel sacrificios de animales si no los tenía dentro de su ganado? Y elegía, como dice el texto en Génesis 4, de lo más gordo de ellos, de lo más importante, de lo mejor. Ahora, ya vamos a explicar un poquito más de Abel. Pero vamos a enfocarnos unos segundos en Caín. Cuando el tiempo avanza, y ya viene el Señor Jesús, y existe la primera iglesia, la iglesia primitiva, Judas, que era medio hermano de Jesús, no Judas Iscariote porque se murió de forma trágica, en el libro de Judas, que es muy cortito, tiene un solo capítulo en la Biblia, extrañamente se menciona dentro de los apóstatas a Caín. Por supuesto, se menciona a Caín, a Balaam y a Coré. No voy a explicarlo porque no hay tiempo. Pero cuando dice y menciona a Caín, dice el camino de Caín. Dentro de los apóstatas, aquellos que retroceden en una supuesta fe que supuestamente tenían, pero realmente el apóstata no es creyente, se vuelve de su supuesta creencia. Dice que el libro de Judas, que aquellos falsos maestros han seguido el camino de Caín. No es la única alusión a Caín en el Nuevo Testamento. Y leo ahora 1 Juan capítulo 3 porque allí también tenemos otros datos que nos permiten arrojar más luz sobre el evento del inicio de la historia. Juan el apóstol dice, no como Caín, que era del maligno. Hay una frase lapidaria sobre la vida de este hombre. Así entendemos por qué su ofrenda no fue aceptada, porque él no era acepto a Dios. No era porque ofreció el fruto de la tierra, que uno dice, no, estaba desenfocado en... No, la ofrenda podía haber sido aceptada si su corazón fuera otro.
Y dice Juan, también agrega, ¿y por qué causa le mató? Explica por qué mató Caín a Abel. Lo dice la misma Biblia. Porque sus obras eran malas y la de sus hermanos justo. Y la última alusión, que también da luz sobre estos dos hermanos, es el capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo que habla sobre la adoración a Dios. Y entonces cuando llega el versículo 4, es uno de los primeros que se menciona, porque es el orden cronológico de la historia, dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿no? Y explica, la razón del excelente sacrificio fue la fe. Quiere decir que inferimos que no es mencionado Caín, entonces quiere decir que también el sacrificio de Caín fue hecho sin fe. Miren ahora la placa que sigue, vamos a leer rápidamente el camino de Caín. ¿Cómo podemos entender qué es el camino de Caín? Él fue el él creó la primera religión apóstata de toda la historia humana. Porque, ¿qué es una religión? Es el esfuerzo humano de tratar de hacer cosas por iniciativa propia, buscando que Dios se agrade o Dios me acepte. Cuando la fe cristiana es lo opuesto. Es lo que Dios hizo para que nosotros fuéramos aceptos delante de Él. Entonces el camino de Caín, miren cómo es. Las inclinaciones del corazón de Caín, la religión de Caín, el carácter de Caín. Hasta ahí, para explicar un poquito. Las inclinaciones del corazón. Él tuvo pasión y amor por la tierra. Por eso se preocupaba cuando él cayó por el enojo lo llevó a la envidia a las emociones más negras que el hombre puede sentir y llevó al asesinato. Su corazón estaba inclinado y su condición espiritual era mala. La religión de Caín, él tenía mucho conocimiento de ciertas cosas. Por ejemplo, sabía que había que llevar una ofrenda, lo hizo. Sabía que había un lugar donde llevarla, lo hizo. Sabía ofrendar o dar su ofrenda. Sabía si Dios aceptaba o no la ofrenda que se llevaba. Porque ¿cómo entendió él que su ofrenda era rechazada? Y sabía escuchar la voz de Dios. Uno dice, pero era uno parecido a Abel. No, mi amigo, porque le faltó un elemento determinante. El corazón de Caín, en él, Dios no ocupaba el lugar principal. Se conformaba con presentar una ofrenda, un acto de tipo religioso. Cristianismo es una cosa, religión es otra. Así que su corazón no estaba en la ofrenda que estaba entregando. Dios no era lo importante para él. Ahora digamos las otras. El elemento que sigue, el carácter de Caín, dice que se ensañó en tal manera y decayó su semblante. No solamente en el Génesis es importante el carácter del hombre que Dios creó, sino que aún hoy. Por ejemplo, una de las marcas distintivas de un creyente verdadero es la maduración de su carácter. Y a veces, lamentablemente, y a veces uno mismo, no mostramos delante de otros y delante de Dios el carácter que debe ser modelado por el Señor mismo. No sin propósito vive el Espíritu Santo en nosotros. Una de las tantas obras que hace, porque hace magníficas obras en nosotros, es modelar nuestros caracteres, transformarlo. Y hay un modelo específico, dice el libro de Romanos 8, ser parecidos a Jesús. La pregunta es, ya ha pasado el tiempo, tenemos mucha ventaja con respecto a estos seres prehistóricos. ¿Cómo está tu carácter, hermano? ¿Se muestran las gracias del Calvario o a veces se muestran los truenos del Sinaí? Es para pensar, ¿verdad? Lo cierto es que Caín era malcriado, caprichoso, soberbio, altivo, impulsivo, envidioso, rencor. Podríamos seguir con una tanda de adjetivos negativos. Vamos a los otros elementos para entender el camino de Caín, un camino perverso. La rendición de Caín al deseo pecaminoso, las consecuencias del pecado de Caín y la familia de Caín. Muy bien, gracias. La rendición de Caín al deseo pecaminoso. Caín tuvo la oportunidad de revertir su conducta, porque desde el enojo, cuando decayó su semblante, Dios que sabe todas las cosas, le advirtió. Él le dijo, el pecado está a la puerta, puedes retrotraerte
Y si lo haces, serás aceptado, serás enaltecido. Muchas palabras, distintas traducciones de la Biblia. Pero lo cierto es que ese llamado de Dios fue rechazado. Caín no tomó en consideración la palabra de Dios. Se rindió de por entero a sus pensamientos pecaminosos. Este hecho nos puede ocurrir a nosotros. Muchas veces Dios utiliza su palabra preventiva para evitar que nosotros como creyentes nos vayamos por decisiones equivocadas. Sin embargo, una de las características del siglo XXI en la cristiandad es lo que sobresale muchas veces son las decisiones equivocadas. Y lamentamos nuestras decisiones equivocadas luego que no podemos retrotraernos para cambiarlas. Por eso, mi hermano, ten mucho cuidado al decidir. Al decidir con quién casarte, al decidir qué vas a estudiar, al decidir servir a Cristo o no, al decidir. Pero ahí, el quinto elemento del camino de Caín, consecuencias por el pecado de Caín. Las consecuencias son las mismas que tenemos nosotros cuando pecamos, seamos creyentes o no. Son consecuencias de tipo espiritual, emocional, social, temporales y aún eternas. Porque podemos perder privilegios en esta vida por causa del pecado, y lo hemos visto. Y también en la venidera, pérdida de oportunidades, arruinar nuestra familia por decisiones equivocadas y la práctica del pecado. Convertirnos en cristianos inútiles, nada más contrario a la concepción de ser cristiano. Autorizar al enemigo para que me oprima cuando estoy aferrado a un pecado que no quiero abandonar. Y apagar y contristar al Espíritu Santo. Y así como Caín tuvo errante o vagabundo y extranjero, podemos también contagiarnos mucho de lo que él sufrió. Grandes siervos de Dios de la Biblia, bueno, no podemos decir grandes siervos porque sí es el siervo. Moisés fue privado de conocer la tierra prometida. David, por hacer el censo, provocó grandes problemas para su pueblo. Y también podemos mencionar mucho. Hubo consecuencias. El pecado no es gratis. El pecado es costoso. Y la familia de Caín, uno dice, bueno, este era un delincuente, una persona malvada, vemos lo que hizo. Tal vez su familia zafó de esto. No. Por eso tengamos cuidado, porque de alguna manera nuestra propia descendencia puede copiar muchos de nuestros defectos, por supuesto también nuestras virtudes. Y la familia de Caín fue muy próspera en el comercio, en el ganado, fueron grandes músicos, sin embargo fue una familia arrogante, plagada de vicios, violenta y renuente para con Dios. Pero ahora dejemos esto. Miren lo que dice en Génesis 4 en su final. Cuando nace Set, un nombre muy raro, creo que quiere decir sustitución, dice verso 26, ¿qué pasó con la descendencia de Set? Un descendiente ilustre, entre comillas, de Caín fue el tal Lamec, el que creó la poligamia, tan vigente en estos días. Y dice, a Set también le nació un hijo, se llamó Enos, no Enoc, termina en S. Y hay algo interesantísimo. Dice, entonces, o sea, a partir del nacimiento de Set, a partir del nacimiento de su hijo y su descendencia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jahvé, de Dios. Por eso es importante, vamos a la placa que sigue, que Dios está levantando una generación diferente. Ahí está. Dios levantó una generación diferente, vidas que muestran un camino diferente. Debemos ser instrumentos para que otros transiten por el camino de Dios. Un camino de adoración genuina, un camino de entrega y sumisión a la voluntad de Dios, un camino de reconciliación para con Dios, un camino de madurez, un camino de reverencia, respeto y estima a Dios, un camino donde lo más importante no sea el progreso, el dinero o la cultura, sino el temor y la devoción a Dios. Dios está levantando una generación diferente. Y cuando hablamos de Set, podríamos decir la generación de Abel, porque Set suplantó a Abel. Y fíjense que un camino de oración genuina es lo que hizo Abel cuando ofreció ese sacrificio que Dios aceptó. Él estuvo entregado y sumiso a la voluntad de Dios y es el camino de la reconciliación para con Dios. Ahora hablemos en estos últimos minutos de Abel. Ya dejamos la historia triste
y dura de Caín, aunque sus consecuencias siguieron hasta nuestros días. Un erudito en estudios sobre religiones mundiales, hace 30 años, dijo que en el mundo había casi 10.000 religiones. Imagínense, 10.000 religiones. Solamente una, como la hinduista, tiene 300 millones de dioses. Y uno se pregunta, ¿y de estas cuáles son? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, en realidad podemos resumir y decir en 2 palabras. Existen solamente 2. La religión verdadera y la falsa, aunque no podemos llamar religión al cristianismo, sino una relación, es el cristianismo. La religión de la gracia, representada por Abel en su sacrificio, y la religión de las obras, la que era la tipología era Caín. Y uno dice, pero bueno, estas son historias muy viejas, muy allá en el inicio de toda la revelación. Pero hay un texto en el libro de Colosenses que dice que las cosas que pasaron antes de Jesús son sombras. Fíjense en la placa que sigue, hay una ilustración de las sombras. Cuando se inicia el día, y ahí imagínense que eso sea un amanecer en esa foto, la proyección de la sombra es extensa. Y a medida que el día va avanzando, el momento culmine donde el sol está en su cenit o en su cúspide es el mediodía. Es el momento donde menos sombras hay. Ahora, ¿qué quiere decir cuando Pablo dijo que todo es sombra de lo que va a venir? Pero dijo, pero el cuerpo es de Cristo. Imagínense a Jesucristo, una imagen nomás, a Jesucristo y todo el Antiguo Testamento como todo un sector de luz intensa que está proyectándose sobre Jesús. Y mientras el inicio de la historia es en su más remoto comienzo, las sombras son así. Pero a medida que la historia de revelaciones va avanzando, las sombras se van achicando hasta el momento precioso donde aparece el Señor Jesús en la historia. Ahí no necesitamos sombras. Tenemos lo concreto y lo real. Así que ahora, ¿qué sabemos de Abel? Vamos a la placa que sigue. ¿De dónde sacó la idea de sacrificar un animal? ¿Dónde aprendió Abel que sin derramamiento de sangre no se hace remisión? De sus padres y de Dios. Abel fue un profeta de Dios. Lucas 11, Jesús dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Allí está hablando Jesús y nos da un dato importantísimo que muchas veces se pasa por alto. Abel era un profeta de Dios. Y si asociamos con Hebreos 11:4, que dice, por la fe, Abel, entendemos que la única manera que puede haber fe verdadera, y es la que describe Hebreos 11, es habiendo palabra revelada. No se puede tener fe verdadera si no está de por medio la palabra de Dios revelada. Claro, ustedes van a decir, ¿había Biblia escrita? No, no había Biblia escrita. ¿Había palabra de Dios, hermanos? Sí había. Sí había. Y por supuesto hay doble información. ¿O ustedes no creen que Eva y Adán no contaron a sus hijos el momento donde esos incómodos delantales de higuera fueron suplantados por abrigo de pieles? Si ellos de verdad captaron y sintieron lo que era haber sido expulsados del lugar del paraíso, seguramente habrán sido los padres que informaron a sus hijos de la tamaña prueba, el fracaso de ellos mismos y las manifestaciones de esperanza. Génesis 3:15 es una promesa de redención, pero también el sacrificio cruento de animales que hizo Dios para cubrirlo de pieles es una simbología de la redención. Ahora, si era profeta, ¿cuánto sabe un profeta? Fíjese en la placa que sigue, y que es la palabra de Dios, no son ideas humanas. ¿Qué entendió? Miren lo que dice Hechos 10:43. De este
o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, síganme el razonamiento. Si leímos recién que fue Jesús mismo, hablando de la mala conducta del antiguo pueblo que mataba cuanto profeta santo había, y dice que Abel era profeta, este texto, que es Pedro en la casa de Cornelio, que era un centurión romano a quien fue a predicarle, dice algo interesantísimo. Cuando dice de está hablando, no podemos leer todo el texto, está hablando de Jesús. Y dice que de Jesús dan testimonio algunos profetas. No, dice todos los profetas que existieron. Ahora, fue el primer sacrificio que hizo el hombre. Dios hizo un sacrificio previo. Ahora veamos la placa que sigue. Vamos a ver que la sangre de Jesucristo no fue una ocurrencia tardía. No es que Dios, perdón la frase que voy a usar ahora, Dios no fue como un bombero que salió apurado porque imprevistamente ocurrió un incendio. Dios sabía del incendio porque Dios sabe todo. Dios sabe todo. Y entonces sabía del fracaso de Caín y Abel y sabía del fracaso de Adán y Eva, sus padres. Y entonces entendemos que si Abel era profeta y los profetas dan testimonio de Jesús, que es el centro de la profecía, indudablemente su sacrificio de sangre no fue un sacrificio capricho. Se le ocurrió, iba andando por el camino, que era poeta. No, mi hermano. Dios le reveló a su corazón porque era un profeta de Dios. Y también Dios usó a sus padres para indicarle esto. Así que encontramos ya que desde el primer libro de la Biblia, y en los orígenes de ese libro, en el inicio de ese libro, y vamos a ver ahora, leer algunos libros, al final ya, los textos de Apocalipsis, que verifican, imaginen ahora, muchos teólogos lo llaman a esto, el río de sangre. Es duro pensar en esto, pero la tipología es así. Dios marcó del comienzo, una expresión que debe estar en el Nuevo Testamento, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero no quiere decir que porque Dios lo dejó plasmado, escrito ahí, no lo dijo antes. Se sabía antes. Esta sociedad prehistórica estaba más informada de los eventos de Dios o de la obra de Dios que nosotros mismos. A veces. Sigamos con la placa a leer. Por favor. El río rojo de la vida comienza a fluir en Génesis y recorre todo el trayecto hasta Apocalipsis. Ese río comenzó a fluir cuando Dios hizo ropas de pieles para Adán y Eva. Luego Abel, más tarde Noé, luego Abraham y con Moisés la Pascua. Muy bien. Ahora, un científico que fue premio Nobel de Medicina en 1904 se llamaba Pavlov. Lo sabemos todos, o imagino que gran parte de nosotros, porque él hizo exploraciones sobre la conducta humana. Pero primero planeó la reacción, él tenía unos perros para hacer sus prácticas, y hacía sonar una campanita, ¿se acuerdan? Eso lo estudian los psicólogos y los médicos, se llama reflejo condicional. Él tocaba la campanita y le daba comida a los perros, tocaba la campanita y le daba comida a los perros, tocaba la campanita y le daba comida a los perros. Los perros, cuando se tocaba la campanita, sabían que lo que seguía que era comida. Y entonces comenzaban a funcionar sus glándulas salivales y los perros se babeaban porque esperaban la comida. Dios, como nos creó, sabía que el hombre tiene esto que llamamos el reflejo condicional. Entonces, cada vez que el hombre veía sangre, ¿qué pensaba? Porque Dios ya lo había manifestado. Se necesita sangre expiatoria para perdonar pecados. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón. Por eso era un antitipo el sacrificio de Caín. Aparte de que él era, su conducta era mala y lo ejerció sin fe, sin embargo diríamos que la esencia del sacrificio de Abel estaba indicando que el hombre no vuelve a Dios a menos que se sacrifique alguien con una sangre perfecta y sin pecado. Por eso es tan importante la promesa que Dios le hizo en el comienzo a Adán y Eva y que escuchó la serpiente y que después por eso hizo una trama tan trágica,
porque dice la simiente de la mujer. Hay solamente 3 partes en la Biblia donde se habla de la simiente de la mujer. En Gálatas, en Mateo 1 y en Génesis 3:15. No habla de la simiente de hombre y mujer. Todos nosotros somos simiente de hombre y mujer. Y no tenemos capacidad de cubrir el pecado ni el nuestro ni el ajeno, siquiera una centésima de un pecado. Por eso entonces, este reflejo condicional. Vamos a la placa que sigue, ya terminando. Dios está levantando una generación diferente, vidas que muestran un camino diferente para que otros transiten por el camino de Dios. Hasta ahí, Martín, gracias. Esto lo vimos recién. Lo vimos cuando leímos, o yo leí, el final de Génesis 4:25, donde se habla de una nueva generación que invoca a Dios. Y esto es hoy para nosotros. No hay mayor impacto para alguien que está fuera del camino de la fe ver a alguien, aún imperfecto, que está tratando de agradar a Dios porque Dios está obrando en él, Dios le gobierna y Dios le transforma su carácter y transforma sus acciones. Por eso lo que hoy Dios necesita de nosotros mismos es que mostremos un camino de adoración genuina. Ustedes saben que no adoramos solamente cuando venimos el domingo aquí. Si solamente venimos el domingo a adorar y no lo hicimos en la semana, Dios cuando nos ve cantando esas canciones tan lindas que cantamos recién, dice, no le escuché en la semana palabra alguno que me dirigiera a mí en síntoma de adoración. Entonces la adoración de emergencia y por compromiso, Dios no la acepta. Dios requiere también de nosotros un camino de entrega y sumisión. Por eso la Biblia habla de ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es ser gobernado por Dios. Y esa es la mejor garantía de que yo como cristiano voy a hacer lo adecuado y no voy a traicionar los valores de Dios. Un camino de reconciliación. Eso lo dice 2 Corintios 5, que no solamente Dios nos reconcilió con Él, sino que nos encargó a nosotros el camino de la reconciliación. Te pregunto, hermano, ¿has sido factor de reconciliación con algún elemento, amigos, con parte de la familia? Porque en todos lados hay personas mal llevadas. Y muchas veces se requiere la tarea de un creyente que busque afanosamente la reconciliación entre las personas que no están reconciliadas. Así que es prácticamente una mala imagen si hay creyentes que no se han reconciliado con alguien. De todas maneras no podíamos haber tomado la cena del Señor. Pero también es un camino de madurez. ¿Cuánto hace que entregaste tu vida a Cristo? Se nota que con el paso del tiempo, el estado de tu vida, de tu carácter, de tu manera de proceder, es totalmente diferente a los comienzos. Eso llama maduración cristiana. No lo hacemos por propia... la madurez cristiana no surge de un esfuerzo denodado para cambiarme, porque eso sería ponerme parche y los parches se rompen, sino una vida que fluye parecida a Cristo. Un camino de reverencia, de respeto. Es también lo que Dios requiere y estima a Dios. Y un camino, y esto es muy importante, vaya redundancia, donde lo más importante no sea mi progreso, que mis hijos sean doctores o abogados, lo que sea. Lo que más debe interesar a un cristiano es que sus hijos sigan a Cristo. Porque lo demás es simplemente pasajero. Posiblemente la profesión de Caín era una profesión redituable. Él estaba primero en el mundo, cuando estaba casi deshabitado. Lo dice la Biblia, que criaron ganados, y crearon música, hicieron gente que hacía cosas de todo. Fundaron la primera ciudad, todos prósperos. Pero, a los ojos de Dios, su vínculo con Dios era cero. Por eso, mis hermanos, terminando, Abel y Caín nos ofrecen 2 modelos, donde podemos determinar y preguntarnos a quién de ellos reflejamos. ¿Reflejamos a alguien con un corazón sensible, un corazón lleno de fe, que por supuesto fue previo a él la palabra recibida? ¿O aquel que se interesa por las menudencias de este mundo,
la prosperidad, los grandes valores, pero sin embargo Dios se deja de lado. Que nuestra decisión sea modelarnos a través de alguien que estuvo en la prehistoria, pero cuando agregamos los datos bíblicos nos damos cuenta que no era un ignorante de la fe, era el profeta de Dios que iba adelante seguramente proclamando el mensaje, y el testimonio de un profeta siempre el centro es Jesucristo. Si no es el centro de Jesucristo, ese no es profeta. Que Dios nos ayude a entender desde el comienzo de la historia cómo hay gente sensible, y hubo. Y como dice, Él generó con su ejemplo, aunque Él murió rápido sin hijos, pero su hermano que lo reemplazó, Set, llevó adelante una genealogía de gente que invocó a Dios y que se contrapuso contra una generación perversa, que tenemos un tal Lamec, el creador de la poligamia, etcétera, ¿no? Que fue funesto, pero siempre Dios contrapone un modelo con otro, y hoy día es lo mismo. Prefiramos el camino de Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, dando gracias a Dios para ser fieles a este llamado de Dios, de la adoración genuina, de la entrega a Dios y del servicio a Dios. Señor nuestro Dios, gracias porque aún historias muy viejas, como la de Caín y Abel, que tuvo un resultado triste, porque alguien se entregó a Satanás y Satanás lo usó como herramienta, porque él era el homicida del principio, Satanás, para aniquilar la vida de Abel. Sin embargo, tú permitiste que la raza se recuperara y existió un tal Set, cuyos descendientes te honraron. Queremos ser parte de esta simiente preciosa, que proclame y ponga en alto tu nombre y que te diga que eres el Señor de todo. Gracias, Señor, por este día. Ayúdanos a vivir acorde a nuestro llamado. Por Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.